en esta mañana tú te nos vas a revelar. Padre, que esta palabra que tú has traído en esta mañana sea fructífera en estas vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Puede sentarse. Y si usted tiene su Biblia, yo quiero que usted vaya al libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, su versículo 1. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. ¿Cuántos dicen amén? Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Cómo estaba? Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, diga conmigo, Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, y esta es la parte que más me interesa del mensaje. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Lo voy a volver a repetir el versículo 8. Dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Padre, gracias por tu palabra. Ya son benditas desde antes de la creación del mundo, Señor. Te pedimos que esta palabra sea una semilla que caiga en buena tierra y que pueda dar frutos, que pueda ser una palabra que nos ayude a fructificar y que nos ayude, Señor, a entender cuál es el propósito que tú tienes en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros hemos leído esta historia. Hay una famosa canción que habla sobre la vida de Mefiboset, de todo el proceso que tuvo que pasar. Y la frase más famosa que menciona esta canción es: el rey te mandó a llamar. Muchos la hemos escuchado, muchos la conocemos y por muchas décadas y tiempo la hemos leído. Pero indagando un poco más a fondo la historia de este muchacho, pude definir algunos puntos y algunos conceptos que encontré en el trasfondo de la historia de Mefiboset. Muchos conocemos que Mefiboset era un mendigo, era una persona que vivía en una situación muy precaria. Incluso tenía una limitante que no podía valerse de sí mismo porque era lisiado de los pies, dice la Biblia. O sea, era una persona que no podía valerse de sí mismo, sino que valía y que podía defenderse de acuerdo a lo que el otro le diera o dependía de lo que el otro hiciera por él. Y leyendo el texto, dice que el rey David le pregunta a su siervo Siba si ha quedado alguien con el que él pueda hacer misericordia. Y ahí es donde entra Mefiboset. El siervo Siba le dice: rey, ha quedado alguien
con quien tú puedes ser misericordia. Pero hay un problema y es que él no puede venir por sí mismo porque es lisiado de los pies. Y el rey David pregunta y dice, ¿dónde está? Wow. Porque así mismo hace Dios, cuando muchas veces nosotros mismos tenemos limitantes y no podemos ver el propósito ni el destino que Dios tiene para nosotros. Muchas veces nuestras limitaciones nos impiden poder llegar al destino que Dios tiene. Pero el rey pregunta, ¿dónde está? Y Dios te está preguntando, ¿dónde estás tú hoy? Y al igual que yo, estamos viviendo en una generación que está pasando por un sistema y está experimentando algo que se llama despreciación personal. Diga conmigo, despreciación personal. Despreciación personal quiere decir gente que vive con una baja estima de lo que es. Yo necesito que usted conecte conmigo. Gente que usted lo ve caminando por la calle y aunque tiene todos los recursos materiales, yo he visto personas que son súper ricas, pero tú lo ves caminando en la calle y caminan cabizbajo. Porque tienen una despreciación personal, porque a pesar de que tienen lo que físicamente necesitan, no se sienten llenos y no están claros de lo que son. Entonces el rey le dice, ¿dónde está? Mándalo a buscar porque yo quiero entregarle algo especial a ese muchacho. Entonces el siervo Siba va donde Mefiboset en su condición. Dice la Biblia que Mefiboset se encontraba en Lodebar. Y yo me puse a investigar qué significa la palabra Lodebar. Y Lodebar significa lugar de desolación, un desierto donde no hay pasto. Mefiboset se encontraba en un lugar donde él no tenía con qué comer, él no tenía cómo subsistir por él mismo. Él vivía en un lugar desértico. Y el siervo Siba va y lo busca porque el rey lo mandó a buscar. Y cuando el siervo Siba se le acerca a Mefiboset y le dice, mira muchacho, el rey te manda a buscar porque él tiene algo especial que entregarte, porque él quiere misericordia contigo, él quiere hacer algo grande contigo. Y lo que me impresiona de Mefiboset es que Mefiboset se impresiona porque dice, pero yo creo que tú estás buscando a la persona equivocada. Porque es que yo estoy lisiado de los pies, yo no puedo defenderme. Tú me estás diciendo que el rey me quiere entregar algo, pero yo no puedo ir a buscar eso que el rey me tiene. Yo creo que tú estás hablando con la persona equivocada. Pero el siervo le dice, no, espérate. Yo parafraseando en buen dominicano, no muchacho, ven, que el rey tiene algo que darte. Y yo me puse también a investigar lo que significa la palabra Mefiboset y me di cuenta que Lodebar, que es un lugar desértico, iba en coinonía con el significado de Mefiboset. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Y ahora yo entendí por qué Mefiboset tenía una autopercepción de él que no era correcta. Porque la percepción de Mefiboset estaba condicionada a donde él estaba viviendo. Una persona que esté viviendo en un lugar desértico no es posible que tenga una autoestima alta. Porque en el desierto hay escasez, en el desierto hay soledad, en el desierto hay sed. Pero aún así, el rey David lo manda a buscar. Y Dios en esta mañana nos quiere hablar a nosotros. Hay cosas que Dios quiere entregarnos. Hay bendiciones que tienen tu nombre. Pero hay una limitante dentro de ti que no te está permitiendo ver lo que tú eres en Dios. ¿Alguien está aquí todavía? Hay una limitante dentro de ti que te dice, no, pero es que yo no soy capaz de hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Es que yo no tengo la capacidad humana de que Dios me use de la manera que Él quiere usarme. Y eso pasaba con Mefiboset. Mefiboset decía, no, pero tengo las ansias de llegar donde el rey está, pero no tengo la condición física de ir. Pero algo que me gusta, y en los versículos más para abajo de ese texto, dice que Mefiboset va con Siba. Siba lo lleva porque él tomó la decisión. Él rompió con la barrera de su limitación y dijo, no, llévame. Si el rey tiene algo para mí, entrégamelo, llévame, que yo voy a ver eso que el rey me tiene. Por encima de que él era lisiado de los pies, él tomó la decisión de ir al rey.
Entonces las cosas que Dios tiene determinado para ti, Él te las va a entregar cuando tú tomes la decisión de acudir al llamado. En los versículos principales que leímos dice que el rey le hizo un llamado, lo mandó a llamar. Y en esta mañana Dios te está mandando a llamar. Pero el problema no es que Dios te mande a llamar, el problema es que tú escuches el llamado. ¿Alguien está aquí o se fueron? Dios te está llamando, Dios te está diciendo, tengo una asignación poderosa para ti. Tengo cosas grandes que voy a hacer contigo. Pero tú estás pensando en que tu capacidad es muy limitada para hacer lo que Dios quiere hacer. Y esto no se trata de la sabiduría que tú tengas que tener para que Dios te use. Eso se trata de que Dios decretó una palabra sobre tu vida y tiene que cumplirse. Si Dios designó una palabra sobre tu vida, no importa las limitantes que tengas, se va a cumplir. Pero es necesario que acudas al llamado. Es necesario que estés atento a la voz del Padre que te llama y te dice, hijo, yo quiero hacer contigo cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén a eso? El versículo 7 del capítulo 9 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Oiga las cosas preciosas que el rey tenía guardadas para ese muchacho. El rey le está diciendo a Mefibosé, no tengas temor. Dile a Mefibosé que no tenga temor, porque yo voy a hacer cosas grandes. Y yo me puse a estudiar un poco más el contexto de cómo se vivía en Lodebar, que era donde Mefibosé se encontraba. Y en Lodebar, al ser un lugar desértico, era un privilegio para muchos de los que se encontraban ahí poder conseguir algo de comida, poder conseguir algo con que sustentarse. Porque era un lugar donde no había ni siquiera agua, no era un lugar desértico, donde solamente vivían los desahuciados, donde solamente vivían los menospreciados, donde solamente vivían aquellas personas que eran menospreciados, que no tenían ningún valor para la gente. Y me impresiona que el rey manda a buscar no una persona que tiene muchas cualidades perfectas, sino una persona que no tiene ninguna para hacerlo perfecto. Wow, usted no entendió. El rey mandó a buscar a alguien que no tenía cualidades perfectas para llegar al palacio. Y eso es lo que Dios les gusta hacer. Dice la Biblia que a lo vil y a lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces te quiero llevar a un nivel que entiendas que no puedes vivir con esa depreciación personal y tener una bajoestima. Dice la Biblia que nadie puede tener un mayor concepto de sí del que debe tener. Pero si usted se pone a leer, tampoco dice que usted debe tener un menor concepto del que usted debe de tener. Entonces el problema no es que usted se crea la gran cosa, sino que usted es la gran cosa. Usted no está aquí. No es que usted se crea la gran cosa, es que usted lo es. Porque si Dios está dentro de usted, el más grande, poderoso de toda la creación, ¿cómo es posible que usted va a vivir una vida menospreciándose a usted mismo? Ay, yo siento que Dios le está hablando a alguien. ¿Cómo es posible que usted cargando la realeza del reino de los cielos dentro de usted, usted va a vivir como un mendigo? Y no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando del ámbito espiritual. Yo conozco personas muy ricas, con mucho dinero, y van a un restaurante a comerse un plato de cualquier comida, y entran con una autoestima tan baja que la gente lo ve y lo dice, no, pero ese con todo el dinero del mundo que tiene, se le nota que no es feliz. Pero sin embargo, yo he conocido gente que va a lugares a comer con los 500 pesos del plato que se van a comer y entran al lugar como que es el dueño del restaurante. Con los 200 pesos del picapollo que me voy a comer
y entro como que voy a hacer una compra de platos increíble. Porque no cargan depreciación. Porque no se ríen por lo que caiga en los bolsillos, sino por la palabra que hay dentro de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces a ese nivel te quiero llevar. A que entiendas que tú cargas el reino de Dios en ti. Y no es verdad que por muchos años le hemos creído a un Dios que tiene un reino en pobreza. Y vuelvo y le digo, no estoy hablando de lo material. Porque la verdadera riqueza no está en lo material, sino en ganar el reino de Dios. ¿Alguien entendió eso? Hay una parte de la bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. Y lo que quiere decir con pobres en espíritu son aquellos que tienen la pobreza espiritual y que reconocen que tienen una necesidad de Dios. Cuando se refiere a pobres en espíritu, no está hablando de una pobreza material. No está hablando de que la pobreza a la que se refiere es que usted no tenga dinero ni bienes materiales. Sino que cuando usted es pobre es porque usted tiene una carencia de algo. Y los pobres en espíritu son aquellas personas que, a pesar de que físicamente tengan todo, reconocen que espiritualmente siempre van a necesitar de Dios. ¿Alguien dice amén? Pobreza espiritual. Y es un privilegio ser pobre, porque cuando soy pobre soy rico. Cuando soy pobre, entonces experimento la verdadera riqueza. Ahora veamos el contraste. Vaya conmigo al libro de Hechos rapidito, que me queda poco tiempo, ya está pasando rápido. Hechos capítulo 7 versículo 22. El que tiene su Biblia, la tenga física, digital, como usted la tenga, pero léala. Hechos capítulo 7. ¿Cuántos dicen amén? Escuche esto, escuche esto. Dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. En este texto Moisés dice que fue enseñado por los egipcios, porque Moisés se rodeó de ese linaje egipcio y ellos lo educaron de una manera que Moisés conocía, tenía experiencia acerca de la palabra, porque fue introducido y fue educado por este linaje egipcio. Él conocía toda la cultura egipcia, él se movía como los egipcios, él caminaba en ese ámbito. Y dice el versículo, la parte B del versículo dice: y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés llegó a un nivel que tenía una elocuencia tan terrible que cuando hablaba todo el mundo tenía que hacerle caso. Cuando Moisés abría su boca, él reflejaba el carácter egipcio con el que fue creado. Tenía una elocuencia súper poderosa, una elocuencia terrible, un denuedo de la palabra que la gente lo veía y decía: wow, pero yo quiero ser como ese hombre. Cómo ese hombre habla, cómo ese hombre camina, cómo ese hombre se mueve. Y mira bien el texto. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Ahora yo me voy al libro de Éxodo capítulo 4. Oiga, Éxodo capítulo 4. Oiga lo que dice. Entonces dijo Moisés a Jehová. Oiga lo que le dijo Moisés: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Wow. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. ¿Por qué? Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces parece ser que este texto se contradice con lo que acabamos de leer. Parece ser. Porque Moisés viene de una gente que lo educaron con un nivel excelentísimo de la palabra y de la sabiduría. Pero ahora que Moisés, que Dios quiere hablar con Moisés, Moisés le dice: ay, Señor, espérate. Porque es que yo nunca he sido hombre fácil de palabra. Usted está viendo la depreciación personal que tenía Moisés. Que aún teniendo toda la cultura, teniendo toda la sabiduría,
Él se autopercibía como una persona que no tenía las condiciones para acudir al llamado que Dios le estaba haciendo. Y así pasa con muchos de nosotros, que hemos recibido la palabra del Señor, hemos entendido lo que Dios quiere hablarnos, pero a la hora de ponernos la asignación, entonces nos limitamos porque decimos, no, Señor, yo no tengo la capacidad. Y Dios quiere empujarte hoy a que entiendas que no depende de la sabiduría, no depende de lo que tú entiendas que es correcto, es de lo que Dios te dijo que hagas. No, usted no está aquí, usted se fue. No depende de que tú reúnas las condiciones específicas para Dios usarte. Mire, llegó un momento en que yo recibí una palabra una vez, y lo cuento por testimonio. Yo siempre he sido amante de la batería, todo el tiempo, desde pequeño. Pero yo estaba en un evento una vez tocando y se me acercó un profeta y me dice, mira muchacho, Dios te dice hoy que te saca de la batería y que tú vas a ser un predicador musical. Yo de una vez me cuestioné y dije, pero es que yo no tengo la facilidad ni la capacidad de ni siquiera poder agarrar un micrófono y pararme a hablar. Sí, pero que Dios te dice que te saca de la batería y que vas a predicar su palabra. Y esta fue la palabra exacta que me dijo ese profeta, te cambio los palitos por un micrófono. Y yo no entendía, pero yo digo, Dios, pero si yo te sirvo con lo que me gusta hacer, ¿por qué tú me dices que me vas a sacar de ahí? Dios me hizo entender que no se trataba de lo que yo supiera, sino que la palabra me iba a impulsar al llamado que Él me hizo. Hay una palabra que salió de la boca de Dios que te va a impulsar aún por encima de lo que tú crees que no puede hacer. Y para ir cerrando, ¿cómo yo puedo entender? ¿Cómo yo puedo autopercibirme como el cielo me percibe? Hay una cualidad que hay que tener para uno poder autopercibirse como el cielo quiere que nos veamos. Diga conmigo, carácter. No, dígalo, carácter, como que desayunó, carácter. El carácter trasciende cultura, lenguaje, edad, estrato social, religión, sexo y nacionalidad, porque trata con las luchas diarias de la naturaleza humana. El carácter. Carácter es la motivación interna de hacer lo correcto en todo tiempo. ¿Usted entendió eso? Cuando usted tiene carácter, como le dije ahorita, usted no se cree la gran cosa, usted lo es, porque usted tiene el carácter de Cristo. Y yo le voy a ahora especificar cuál es el carácter de Cristo. ¿De qué se compone el carácter? El carácter se compone de las cualidades estables y definitivas que están firmemente establecidas en la vida de una persona y que determinan su comportamiento y toda circunstancia. Para usted darse cuenta de cómo una persona sufre de despreciación personal, observe cómo habla. Yo me he acercado a personas que son muy buen aparentes, son hermosos, aparentemente reúnen todas las condiciones que usted quisiera tener hasta que habla. Y yo me he topado con personas que la conozco y yo digo, wow, pero ese eres tú, yo no conocí esa parte de ti. Porque como hablas refleja el carácter que tiene por dentro. ¿Usted entendió? Como hablas refleja lo que hay dentro de ti. Y para ir cerrando, vaya al libro de Hebreos capítulo 1 y usted va a ver. Hebreos capítulo 1 versículo 3. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y yo quiero leerle esto. Oiga lo que dice en la nueva traducción viviente este texto. Ponga atención. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. La palabra carácter en el griego es carácter.
que significa la imagen misma. Y este versículo me dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Lo que quiere decirme es que Cristo es el mismo carácter del Padre. En buen dominicano, Cristo es la forma de ser del Padre. ¿Me lo entendió? Entonces, si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Cristo, quiere decir que nosotros cargamos el carácter de Cristo dentro de nosotros. Por tanto, lo que sale de tu boca debe reflejar a Cristo. ¿Alguien está aquí? Porque ese es el carácter. Cuando tú tienes el carácter de Cristo, no hay nada que te pueda detener. No hay nada que te pueda limitar. No hay nada que pueda hacerte dudar de la palabra que Dios ha dicho de ti. Porque tú cargas el ADN del Padre y como el Padre se mueve, tú te vas a mover. Usted sabe algo, hay mucha gente buscando el Espíritu Santo fuera cuando el Espíritu Santo lo tienen dentro hace mucho. Y mire, yo sé que yo le voy a chocar con algunos conceptos que usted ha tenido. Pero por mucho tiempo hemos cantado: ven, ven, Espíritu Santo, ven. Y la Biblia me dice que el Espíritu Santo mora dentro de mí. Entonces, ¿qué yo hago llamando afuera lo que yo cargo adentro? No. Usted me miro serio ahora. Entonces hace falta que expresemos el carácter del Padre. Que cuando tú le hables a alguien, esa persona pueda ver el carácter de Cristo en ti. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. En que te autopercibas y te veas de la manera que el cielo te mira. Que te veas de la manera que el reino te ve. Mefibosé no reunía las condiciones, sin embargo terminó en el palacio, comiendo de la mesa del rey. Y el Padre te está diciendo hoy: quizás tú no reúnas las condiciones, pero yo te voy a llevar al palacio. No, lo creyó una sola persona. Dios te está diciendo: quizás tú no reúnes las condiciones, pero es tiempo de que vengas al palacio. Yo te mandé a llamar, yo te mandé a buscar, yo te voy a bendecir, te voy a entregar cosas grandes porque quiero hacer cosas grandes contigo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. Quiero orar. Y esta es mi oración: que podamos entender y mirarnos como el cielo nos mira. Que podamos vernos como el Padre diseñó que seríamos. Que no miremos lo que en el momento, sino que pongamos la mirada en el destino que ya Dios tiene marcado para nosotros. Y no importa qué tan lisiado espiritualmente estés, el Rey te va a mandar a llamar por encima de tus limitantes. Padre, esta es mi oración. Que podamos entender que tú has puesto tu carácter en nosotros. Que podamos entender que somos la imagen tuya aquí en la tierra.